Una larga sesión, terminó la madrugada, se votó el presupuesto, tiene media sanción, pero el capítulo 11 que derogaba, entre otras cosas, porque ahí adentro había varios arreglos, varios un combo, era un capítulo eterno. Combo, donde habían puesto algunas otras cosas para seducir sobre todo al PRO y también a la justicia. Claro. Para había una encerrona que era, no se votaban por artículos, se votaban por capítulos. Entonces, como había que votar el capítulo, ahí adentro metieron un montón de cosas para que el que dijera no, lo pensara varias veces. Había un artículo, no alcanzó. el 75, que terminaba derogando todas las leyes que habían sido resistidas por el gobierno, pero el Congreso las había votado a favor. Discapacidad, emergencia pediátrica, universidades, todo estaba allí. Tiene una incidencia justamente en el presupuesto. Buena parte de la oposición que había acompañado al gobierno nacional en esta, sobre todo primero en dar quórum y después en votar en general, en particular, se terminó quebrando. Allí están distintas provincias que... y había mucha gente que había votado a favor. Que habían votado a favor. Habían votado a favor, no podían tirarse en contra. Dentro del mismo capítulo estaba parte del reconocimiento de la deuda que tiene con la ciudad de Buenos Aires, un guiño al PRO, claro, y también un mayor partidas para la justicia. Era una manera de asegurarse también que esto después, si en algún momento pasa por la justicia... en que esa ley no tenía financiamiento, ¿no? Exactamente, y fue clave, como vos estás contando, Maxi, también el apoyo de los gobernadores, ¿no? De algunas provincias que también habían recibido Atenes en la última semana. Esto, y el que queda muy lastimado, la sesión de ayer, después vamos a ver específicamente ese capítulo, es el PRO, porque no se lleva nada en lo que tiene que ver con fondos, y a las 3 de la mañana se da una votación para cargo de la GN que termina, para mí, dinamitando esa relación que ya venía mal en la previa. ¿Qué puede pasar con ese capítulo? Ahora pasa a Senado. ¿Qué pasa en Senado si lo aprueban completo? El gobierno, en lo que tiene que ver con lo legislativo, está en modo hoy te convertís en héroe con Patricia Bullrich, que en esta instancia está tratando de sacar la media sanción para lo que tiene que ver con la reforma laboral, y que cuando le llegue el presupuesto va a volver a tratar de introducir estas modificaciones, y esto tendría que volver a diputados en tal caso para votarse. Alarga los tiempos, ¿no? Porque querían que salga antes de fin de año el presupuesto. Exactamente. Están evaluando que eso por ahí sí... Si se traba demasiado, sería a través de un decreto de necesidad de urgencia o algún tipo de decisión del Ejecutivo. Todo es ya en una banquina respecto de la Constitución, y esto va a generar algún tipo de ruido si ese fuese el caso. Los tiempos, por supuesto, estamos en diciembre, están muy finitos. Este tramo de extraordinarias termina el 30 de diciembre. Habrá que ver si se retoma tema de discusión de presupuesto en febrero, pero en el medio te deja en un gap de sin saber muy bien qué hacer. Ya de por sí, en términos de financiamientos, estaba especulándose con que se contaba con este presupuesto para, ante la posibilidad de salir a tomar deuda nuevamente en enero, que se pueda emitir Ley Nueva York. Sin presupuesto no se puede. Exacto. Y quedan afuera los inversores internacionales. Es importante también de cara a los vencimientos que tenemos en enero. Bien, bueno, vamos a ver cómo avanza todo esto. Ahora, tema para el Senado. El ministro Caputo ya había hecho foco en algunas tasas que están cobrando en algunas municipalidades, en algunos municipios, básicamente por decisiones que han tomado los intendentes / consejos deliberantes. Hacer las compras en algunos municipios es más caro que en otros. Sí. Porque los intendentes así lo deciden. Cargar nafta en un municipio es más caro que en otro. ¿Por qué? Porque el intendente se te mete en tu tanque de nafta. ¿Qué hizo el gobierno? Bueno, creó un portal donde especifica cuáles son las tasas que cobra cada municipio. Esto lo creó en el día de ayer, lo dieron a conocer. A ver, todo el año el ministro de Economía estuvo de alguna forma en pie de guerra con los municipios que suben las tasas. Como vos decís, no solo las tasas que implican a los supermercados, también entidades financieras. El mismo Banco de Nación ha cerrado sucursales en lugares en los que se les cobra una tasa muchísimo más alta que en otro, y han mudado esa sucursal. Todo esto también surgió, o sea, en diciembre, por la tasa ambiental que empezó a cobrar directamente el municipio de Pilar. Esto se suma a la tasa que
ya venían Claro, ese era un cobrando. monto fijo, se cobraban aproximadamente 80 pesos. Así está el sitio, ¿no? Para que Ahora lo tenés vean. que pagar un 2% en hipermercados, Que se suma en cadenas. Al 4,5 que ya venían Exactamente. pagando. Claro. Entonces, realmente, y encima, cuando se lo quiso consultar al intendente de Pilar, dijo, bueno, nosotros necesitamos recursos y si la nación no nos da más recursos, nosotros tenemos que apelar a estas tasas. Sí. Y ahí Lo cómico, perdóname, lo cómico es que dice, no, se le cobra a los hipermercados, se le cobra a las grandes cadenas de electrodomésticos. ¿Y quién va al termina pagando todo consumidor. eso? Va al consumidor. Eso es, Nosotros la lo verdad que teníamos es pagado. una... Es un chiste. Es muy fácil, el precio es el mismo, te lo van Pero claro, no, le cobramos cargando la solamente a los cuenta. hipermercados y a la casa de electrodomésticos. ¿Y quién termina pagando? Nosotros. Nosotros. Incluso los supermercados dijeron, esto lo tenemos que trasladar. Hay Pero carteles obvio. en el municipio de Pilar diciendo, esto lo vamos a tener que trasladar, nos Es una corremos porque no... hipocresía, se lo cobran a los consumidores. Se lo cobran a los consumidores. Los hipermercados y las casas de electrodomésticos lo que hacen es Que hacer aumentan. el laburo del Estado, que es recopilarlo, que es recaudarlo, lamentablemente, ¿no? Y aparte se bancan la cara de las personas. ¿Cómo me estás cobrando un 2% de esto si yo no me lo llevé? No, bueno, No, yo pero aparte haces no unos tengo kilómetros y escapatoria. encontrás otro precio. Esa es la Y realidad. no solo eso, sino que vos en el almacén no te lo cobra. Entonces no solamente Sí. perjudicás al consumidor, sino perjudicás al tipo que está dando trabajo en tu municipalidad. El tipo que tiene un hipermercado ve cómo el almacén de al lado no le cobran el 2% extra. Exactamente. Y el hipermercado del municipio de al lado tampoco lo tiene que pagar. Entonces, ¿a quién estás perjudicando? ¿O de qué manera pensás que estás beneficiando al municipio con esta decisión? Y te agrego una cosa más, en muchos almacenes no tienen tampoco los descuentos, las promociones, la posibilidad de financiarlo. Bueno, todo esto también estás perjudicando directamente al consumidor que podría acceder a más promociones, a más medios de pago. Acá hicieron un ranking, no solo con lo que sucede con los supermercados, con las entidades Ahí está, financieras. fíjate, para el vecino de Lanús es más caro hacer las compras en Lanús que en Bahía Blanca. ¿No? Sí, es Y así. esos son los más caros, ¿no? Esos son Fíjate. los más caros, Es que después tenemos 6% es mucho. 0,3. Pero además, 6%. muchas veces se discute la legalidad de ciertas cosas. Por ejemplo, ahora algo que debería pasar por diputados primero, dicen, no, debería pasar por el Senado porque impuestos. Estos son impuestos, no pasan por ningún lado. Por ningún lado. Los cobran los municipios. Esas tasas exigen una contraprestación Claro, yo por te igual cobro medida. esto porque la derivo a esta cosa. No existe Exactamente. esa derivación. Esa derivación es bastante turbia y es muy difícil ver a dónde van los fondos. Y si efectivamente es para sostener una estructura o te están dando una contraprestación al vecino, que es lo que están obligados a hacer. Y esto hace ruido porque te aparece en el ticket. Muchos no le prestamos atención a la factura de gas, de luz, pero ahí también se mete la municipalidad. También se Empezás mete. a ver algunas cositas. Hay municipalidades que te están cobrando un fondo por COVID. Te siguen cobrando algo que se empezó a cobrar durante la pandemia, te lo siguen cobrando en el día de hoy. Hay municipios que Porque tuvieron es algún muy fácil que inconveniente te lo empiecen a meteorológico. cobrar y es muy difícil que te lo dejen de cobrar. Ahora que ¿eh? te lo cobran quedó ahí hasta que vos reclamás. Pero hubo un momento en el que hubo algún problema meteorológico que generó y te lo siguen cobrando, Perdón, ese monto que una- te cobraron excepcionalmente por ese tema. Una más respecto de esto, porque vos decías, bueno, te vas al otro distrito a comprar. Le pegás al que menos tiene, porque el que más tiene Se puede hacer unos kilómetros más, tiene más exactamente, tiempo. Llena el auto, tiene Obvio. la plata para decir, bueno, lleno el baúl, compro 3 changos, Claro. me estoqueo, me ahorro el 6%, pero la gente que está con el mango justo, que compra en el negocio de la esquina, porque probablemente todo hasta caso- ni tiene auto, ahí se lo termina En matando. todo caso, el que menos tiene, el consumidor que menos tiene es el más perjudicado. Que además, como bien decía, a eso que vos decís, se suma que pierde promociones, que pierde medios de pago, porque no, Por los supuesto. almacenes en muchas ocasiones no te pueden brindar todos esos medios de pago. Vos perjudicas al que menos tiene y al que da trabajo en tu municipio. ¿Cuál es la lógica de llevar adelante esta clase de- La realidad es que la lógica, lógica. no, cuando lo explican no se le No te encuentra cierran mucho los números, sentido. entonces no te cierran los números, estás manoteando de donde podés y perjudicás a los que menos tienen, que muchas veces son los que te votan a vos, y los que dan trabajo. Porque el que está pensando en abrir una cadena de hipermercados en ese municipio, me voy al de al lado. El que está pensando en abrir una estación de servicio, me voy al de al lado. Sí, esto es No algo, entiendo estas cosas algo básicas. clave Pero bueno. que el gobierno está apuntando primero, poniéndolo en evidencia, porque ahí también podés ver, cuando hablamos de la nafta y hablamos de que aumentan los precios y que no hay un precio uniforme, también estamos hablando de esa tasa vial que aparecía ahí. Y el gobierno está poniendo la mira para el próximo año, dice, nosotros queremos bajar impuestos, pero queremos también que bajen las provincias, ingresos Claro. brutos, y que se ponga el foco en las tasas No, municipales. pues impuesto que te baja la nación, te lo compensa a provincia. Entonces, bueno, te das cuenta. Y el esfuerzo que está haciendo uno, se lo fuma el que está al lado mirando como diciendo, a ver, ¿de dónde puedo recaudar? Vamos, cuiden los números, muchachos, no es tan difícil.
Juanpi, novedades con respecto a este caso.